cualquier duda, consulta, comentario, también acotación para que no sea tan un monólogo mío, sería maravilloso, ¿ya? Acá está, compartir, mi computador. Ya, aceptar. Ya, mejor no vuelvo. Ya, lo primero es hablar sobre Chile. Como sabemos, en la prueba de transición, las preguntas en gran medida están orientadas a Chile siglo XIX, ya colonia e independencia, conquista, bueno, independencia sale de las preguntas en gran medida, colonia, no creo que lo pregunten mucho, ya podría haber alguna pregunta conectada con la materia, con el proceso colonial, pero principalmente las preguntas de la prueba de transición están orientadas de Chile después del año 1823 en adelante, ¿ya? Y para esto les coloqué esta línea de tiempo, ¿ya? Sabemos que el proceso de independencia, ustedes ya se lo conocen, Patria Vieja, Patria Nueva, Reconquista, la figura de los Carreras, O'Higgins, Mono Rodríguez, José San Martín, los gobernadores, Mariano Osorio, Casimiro Marco del Pont, ya, y esas cosas ustedes ya las manejan. A mí lo que me preocupa y lo que me parece interesante conversar es desde el año 1823 en adelante. Sabemos que en el año 1823 O'Higgins abdica, ¿cierto? Y viene este proceso de inestabilidad, se podría decir, en nuestro país, con el tema que trabajamos en la clase anterior, ¿cierto? El caudillismo, Ramón Freire, Manuel Blanco Encalada, Pinto también después, antes de la Guerra Civil, ¿ya? Y este proceso de caudillismo era para caudillismo, ¿ya? Era para intentar tranquilizar a nuestro país de esta crisis política, inestabilidad económica también y social con las diferentes revueltas, ¿ya? Y surge un concepto muy importante en esta época, el bandidaje rural, ¿ya? Entonces, desde el año 1823 hasta el año 1830 existen diferentes corrientes y visiones sobre este proceso, ¿cierto? Algunos dicen que se llama aprendizaje, otros dicen que se llama anarquía, y otros dicen que se llama ensayos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Recordando la materia, ¿cómo lo llamarían? Yo lo llamaría ensayos constitucionales porque se fueron probando distintas formas de gobernar el país con distintas constituciones, entonces más que anarquía o aprendizaje fueron ensayos, porque de haber sido aprendizaje hubiesen ido como reformando la primera, en lugar Ya, de cambiarla y hacer otra. exacto, bien, bien, muchas gracias Fabián. Sí, está bien esa postura. Sabemos que todo este proceso en sí se llama Organización de la República, Fair y yo también. Eh, pero hay un consenso que es un proceso de ensayo, ya esto es muy importante. Este proceso está marcado, recuérdense, por las tendencias políticas, ¿se acuerdan o no? Si algo estoy hablando y no saben, como me dicen ya, tendencias políticas. Recuerden que no habían partidos políticos, acá estaban los pipiolos, pelucones, federalistas, ojiguinistas, ¿se acuerdan? Estanqueros con portales, ¿ya? Y algo importante, estas tendencias políticas, que todos confiaban en el poder de la ley, ¿ya? Por ende, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fabián. Ya esto es un proceso más, se considera un proceso de ensayos constitucionales, ya para organizar políticamente nuestro país, cuáles iban a ser las bases de nuestro país, el sistema económico, la república, el sistema social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sabemos que existieron tres ensayos, ¿ya? 1823, moralista, 1826, leyes federales, José Miguel Infante, y 1828, José Joaquín Mora. ¿Ya? Tres ensayos. Cada ensayo quería hacer una idea de cómo debía ser Chile. ¿Ya? Eh, la más diferencia que existe acá es entre las leyes federales con la moralista y con la de Mora, que es liberal, ya está el liberal.
Esta es liberal. Esta es federalista. Y la de acá es conservadora en gran medida. ¿Ya? Entonces, sabemos que lo más significativo, la gran diferencia de estas, primero, es el tema de cómo iba a ser el Estado, ¿cierto? Acá buscaba un Estado de tipo federal, que en Chile existieran 9 provincias que estaba orientado a este ideal estadounidense. La moralista y tanto la liberal querían un Estado unitario, pero la gran diferencia entre estas dos es el tema religioso, y ahí el tema educacional, ¿ya? Libertad de enseñanza, Estado laico, Estado docente, ¿ya? Y controlado principalmente por la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. profe, Sí, y profe. Vamos bien. la última, lo que dijo sobre la educación, pero la última, ¿cómo era? Liberal, ¿ya? Liberal orientada principalmente hasta libertad de enseñanza, ¿ya? Ah, ¿Ya? pero, Acá. Después de eso, ¿cierto? Nos vamos a 1831, ¿cierto? 1830, donde ya Chile estaba convulsionado. Esto es muy importante, ¿cierto? Estos fueron los dos procesos más importantes en el quiebre nacional, ¿cierto? Las dos guerras civiles del 31, Pipiolos contra Pelucones, y la del 91 entre presidencialistas, congresistas, imperialistas, y ahí surgen diferentes corrientes del proceso, ¿ya? Ya, batalla del Ircay, y ganan los conservadores, ¿cierto? Se instala el régimen conservador con sus diferentes características y todo orientado en el ideario de Portales. Yo lo dije, si alguien tiene tiempo me lo puede pedir, ¿ya? Este es un libro que yo leí en la universidad y es bastante interesante para conocer en gran parte este proceso, ¿ya? Sabemos que este proceso de república conservadora comienza en el año 1831, hasta desde el gobierno de José Joaquín Prieto, hasta el año 1861 con el término del mandato del presidente Montt, ¿ya? Por ende, este proceso de acá, esta república conservadora, yo siempre la asocio a Portales, ¿ya? Principal figura, idearios portalianos, la subordinación de las Fuerzas Armadas, el control de la sociedad, represión social y política, miles de cosas más que están orientadas al pensamiento conservador, ¿cierto? Control de los medios de comunicación, censura, persecución a los liberales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si alguien quiere conocer más del pensamiento de Portales y hacerse una idea más acabada, ahí les dejé el libro anotado, Peso de la Noche. ¿Ya? Son 2 tomos, creo que de 120 cada una, si no me recuerdo, lo leí en la universidad, en mi segunda año de universidad, y habla sobre cómo pensaba Portales. De aquí nos damos cuenta del pensamiento de Portales, igual que era bastante extremo, podría decirse, ¿ya? Ustedes saben cómo era Portal en gran medida, lo que hablan de él, ¿cierto? Una persona bastante mal educada, con vicios, bastante clasista y racista, ya no lo digo yo, ya lo dice la historia. Profe, Dime. la guerra civil fue de 1829 hasta 1830. Verdad, muchas gracias. Sí, ahí comienza el Porque mandato. termina en abril de 1830, en Sí, 1831 ya era la sí, parte de los decenios. exacto, muchas gracias, me confundí de año. Muchas, muchas gracias, ¿sí? Ya. Claro eso de Portales entonces. Portales, la Constitución del año 1833 también, que ustedes ya saben, las atribuciones del Poder Ejecutivo, el nuevo tipo de Estado, unitario, esta república bien conservadora, y todo el ideario portaliano en gran medida. Después de este proceso y del avance de Prieto, Bulnes, Montt, ya que tenían una misma línea, también recordemos que acá eran por decenios porque había reelección inmediata, ¿cierto? Porque el padrón electoral estaba bastante limitado, principalmente en la clase alta, por este voto censitario. También recordemos que había una práctica muy recurrente en este proceso histórico, donde el presidente era el gran interventor de elecciones, ¿cierto? Aquí se dice que las elecciones estaban gran parte arregladas, y es verdad, ¿ya? Como era bastante limitado el padrón electoral, la gente que votaba porque eran hombres principalmente de la élite, ¿ya?
siempre se disputaba entre liberal y conservador. En este proceso principalmente los conservadores siempre ganaron porque tenían mayoría parlamentaria también, ¿ya? Y después con el transcurso del año se va cambiando este panorama político, ¿ya? Eso en gran medida, con el tema de este periodo, esta república conservadora. ¿Algo que acotar, decir, todo claro con esto? ¿Algún dato free que yo no sepa? Cuéntenme. Pueden escribir igual, ¿ya? No tengo ningún problema. ¿Quién más llegó? A ver. Ya. Ya. Ay, computador. Ya. ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Deditos para arriba? ¿Deditos para abajo? Todo bien, profe. Buena. ¿Ya? Después de esto nos vamos a la República Liberal, ¿cierto? Acá hay diferentes sucesos que yo quiero destacar porque a lo mejor no se los dije en clase y esto es muy importante. Como ya saben, mi computador está falleciendo. ¿Qué onda? Ya. Ya lo voy a decir, no, pero lo quería escribir, pero no puedo escribirlo, a ver qué pasa. Ya, vamos a hacerlo sencillo, mejor estoy puro leyendo. Ya sabemos que la República Liberal entonces comienza del año 1861 hasta el año 1891. Se caracteriza por los principios del liberalismo, ¿cierto? Liberalismo social, político y económico. ¿Ya? Este liberalismo que venía influenciado en el siglo XIX desde Europa principalmente, estas libertades individuales, esta separación de los poderes del Estado, este equilibrio de los poderes del Estado, ¿ya? Esta libertad de culto, religión, enseñanza y todo tipo de libertades que ustedes conocen, ¿ya? Este proceso llega al poder por algo muy significativo, ¿ya? Y lo voy a... no sé qué pasa. Y lo voy a destacar. ¿Alguien ha escuchado la cuestión del sacristán o no? Sí, Ya, ¿cierto? Esto es un punto... cuando Santelice se tomó el vino consagrado y apedreó una caraboya de la sacristía. Exacto, lo mismo. Pero esto es muy importante para destacarlo, ¿cierto? Sabemos que habían decenios, ¿cierto? El último gobierno conservador de Montt fue un gobierno bastante convulsionado y de quiebre, ya por este mismo tema del tema de Santelice, después del arzobispo Valdivieso y de la cuestión del sacristán. Sabemos que la cuestión del sacristán provoca una pugna muy fuerte entre el poder ejecutivo, que en este caso era el presidente Montt, y la Iglesia Católica que estaba representada por Valdivieso, ¿ya? Esto hace que el Poder Ejecutivo empiece a perder poder, se podría decir, y empieza una pugna interna entre los conservadores, ¿cierto? Y de aquí los conservadores se dividen, ¿cierto?, en el Partido Nacional y en el Partido Ultramontano, que estaban en contra de lo que estaba sucediendo y era una rama muy radical de derecha, ¿ya? Esto es muy importante porque pasa lo siguiente, ¿cierto? Pasa la cuestión del sacristán, se divide el Ejecutivo con la Iglesia Católica y aparte surge una cosa nunca antes pensada en este proceso histórico, ¿cierto? Esta fusión entre liberales y conservadores, ¿ya? Para terminar con el mandato del presidente Montt y con estos gobiernos conservadores para implementar un nuevo tipo de gobierno y de presidente, ¿ya? Esta fusión entre liberales y conservadores eran los conservadores que estaban en contra del presidente Montt, ¿ya? Esta pugna. Y acá empieza este proceso de transición hacia el liberalismo con José Joaquín Pérez, ¿cierto? Primer presidente del orden liberal, ya que era como el presidente de la transición desde el año 1861 hasta el año 1871, porque recordemos que todavía no se hacía la reforma a este proceso de elecciones. Él siguió gobernando con decenios, ¿ya? Y fue este presidente de la transición que lentamente empieza a implementar reformas principalmente al orden conservador, ¿ya? Esto es para destacar, pero uno de los más importantes de este orden liberal es Domingo Santa María. ¿Lo han escuchado, cierto? Domingo Santa María
promueve la reforma electoral del año 1874, promueve las leyes laicas, ¿cierto? El cementerio y el registro civil, el matrimonio civil, ¿cierto? Y esto atenta directamente contra la Iglesia Católica, que gobernaba, y todo lo de esa época, las defunciones, los nacimientos, los matrimonios, todo pasaba por la Iglesia Católica, y un punto muy importante de los liberales era quitarle poder a la Iglesia Católica. De aquí surge el concepto de este proceso de secularización, ¿cierto? Y cómo lentamente se van quitando atribuciones a la Iglesia Católica, pasan al Estado, ¿ya? ¿Cuál es una reforma importante de este proceso histórico? La reforma al sistema electoral. Ahora los hombres ya podían votar, pero seguían siendo mayores de 21 años, pero se le quitaba el tema de la renta y el tema de saber leer y escribir en un futuro, ¿ya? Esto amplió un poquito el padrón electoral, pero las mujeres seguían sin votar y las personas de los sectores populares tampoco no podían votar mucho, ¿ya? Otro punto importante que siempre lo preguntan en todas las pruebas que yo he visto de PSU son las leyes laicas, ¿cierto? Leyes laicas con la misión de quitar poder a la Iglesia Católica, y son legados hasta el día de hoy. Todos hemos sido testigos, todos estamos inscritos en el registro civil, ¿ya? Ustedes conocen los cementerios laicos, ¿cierto? Y también el matrimonio civil en la actualidad, ¿ya? Esto es para destacar en este punto de liberales. ¿Algo que comentar? No, profe. ¿Ya? Eso quería destacar como significativo, ¿ya? Después de esto, después del año 1891 en adelante, nos vamos a este proceso del parlamentarismo, ya que aquí no voy a entrar tanto a detallarlo porque ustedes ya lo conocen. Parlamentarismo, ¿ya? Sabemos que la pugna de Balmaceda con John Thomas More, el tema del salitre, esta idea de nacionalizar el salitre para nuestro país, cómo se acaba el tema del liberalismo, la intervención extranjera, principalmente de los ingleses, y cómo se instala un nuevo tipo de gobierno, ¿cierto? Donde el presidente de la República está controlado principalmente por el Parlamento, y el Parlamento coloca diferentes trabas para que el presidente pueda gobernar, como las prácticas liberales, el voto de censura, la cláusula de debate, la interpelación de ministros de Estado, etcétera, 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 ¿ya? Esto dura hasta el año 1925, ¿cierto? Y acá creo que lo dije en las clases de PSU, ¿cierto? Movimiento obrero, surgimiento de los movimientos feministas también, y el surgimiento de la clase media en este proceso histórico, y acá también el gobierno de Arturo Alessandri, ¿cierto? El primer gobierno, ¿ya? Recordemos el primer gobierno de Arturo Alessandri desde el año 1920 hasta el año 1925, gobierno que está orientado a los sectores populares, ¿cierto? El Donde Tarapacá y este nuevo programa reformista para intentar solucionar las problemáticas de la cuestión social que no había hecho el parlamentarismo. Después surge la Constitución del año 1925, ¿cierto? Rol social del Estado, volvemos al presidencialismo, seguimos avanzando acá. ¿Ven mi flecha o no del cursor o no? Sí, profe. Vale. Profe, Seguimos avanzando acá, ¿cierto? Acá tenemos el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, del año 1927 al año 1931, ¿cierto? Este gobierno represivo, esta dictadura legal, donde Ibáñez del Campo en gran medida gobierna solo contra los poderes del Estado, pero está avalado por la Constitución, ¿ya? Gobernó a su semejanza, moldeó la Constitución. Después del 27, perdón, hasta el 31, Carlos Ibáñez del Campo, después del 31 al 32, este proceso de inestabilidad política, ¿cierto? La República Socialista de los 12 días, de los 6 meses, Marmaduke Grove, Carlos Dávila, Ollanedel, etcétera, 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 ¿ya? Y después de esto nos vamos al segundo gobierno de Arturo Alessandri, un gobierno totalmente diferente al primero, un gobierno autoritario, fuerte, muy presidencialista, ocupando la Constitución. Se destaca el rol de su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, para recuperar a nuestro país del efecto de la depresión del año 1929, ¿ya? Seguimos avanzando, y después de eso ocurre un proceso muy importante en la historia de nuestro país, que es el surgimiento de los gobiernos radicales, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla,
y acá se destaca el derecho del sufragio femenino, ¿cierto? En el año 1949, presidencial, ¿ya? Sabemos que el parlamentario fue antes, ¿o no? ¿O me equivoco? Pueden escribir ya. Sí, fue antes, me respondo yo solo. ¿Ya? Entonces acá, resumiendo, Constitución 25, Arturo Alessandri, Río de Sables también, ya no voy a explicar, estoy comentando algunas cosas. 31-32, inestabilidad política, 32-38, segundo gobierno de Arturo Alessandri. Desde el 38 en adelante empiezan los gobiernos radicales hasta el año 1952, ¿cierto? Estos gobiernos que están orientados en contra del fascismo que está ocurriendo en Italia, en Alemania, ¿ya? Gobiernos antifascistas, con participación popular, para los obreros, con los obreros, ¿ya? Después después del 38 al 52, y al 52 se acaban los gobiernos radicales, después empieza el tema del populismo en Chile desde el año 1952 hasta el año 1958 con el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y acá, puntos para destacar, ¿cierto? Acá estamos en este proceso de Guerra Fría, después del término de la Segunda Guerra Mundial, que afectó directamente a Chile, Alianza para el Progreso, Doctrina de Seguridad Nacional, campaña antimarxista, Operación Cóndor, Chicago Boys, El Ladrillo, Milton Freeman y miles de cosas más que ustedes ya conocen. Golpe de Estado también, ya eso no vamos a entrar a detallar. Ya las preguntas del golpe de Estado son siempre las mismas. Causas del golpe de Estado, consecuencias del golpe de Estado, visiones del golpe de Estado, ¿ya? Siempre son las mismas, ya eso no hay que ser científico para saberlo, ya siempre son las mismas. Antes de esto también recordemos acá este proceso de las reformas estructurales, Jorge Alessandri, Frei Montalva, Salvador Allende, los tres proyectos políticos, proyectos de derecha, Revolución en Libertad, Vía Chilena al Socialismo, con sus respectivas características, ¿ya? Y de aquí en adelante ya conocemos la historia que es bastante reciente. Constitución, características de la dictadura, supresión del Estado de Derecho, violación de derechos humanos, estado de sitio, toque de queda, concentración del poder, persecución, campaña antimarxista, exilio y todo lo que ustedes conocen de este proceso tan oscuro de la historia de nuestro país. Constitución del 80, que tampoco voy a entrar en detallar porque ustedes conocen los pilares fundamentales de la Constitución que hasta el día de hoy perduran y esperemos que puedan ser cambiados a la realidad de nuestro país, es lo que pienso yo, ¿ya? Y después del 90 en adelante la recuperación de la democracia con los partidos de la concertación, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, y se termina con el mandato de Piñera, ¿ya? Y después Bachelet de nuevo y el segundo gobierno de Piñera que ustedes conocen en la actualidad, ¿ya? Acá en la simbología, esto igual lo voy a enviar por si lo quieren, ¿ya? Pueden ver con cada color el proceso que estuvimos conversando, parlamentarismo, presidencialismo, modelo de desarrollo hacia afuera, hacia adentro, modelo ISI, ¿cierto? Economía neoliberal, Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, radical, etcétera, etcétera, etcétera. Ya acá está en gran medida la simbología de acá que yo comenté y parafraseé un par de cosas globales para que ustedes vayan recordando y haciendo conexiones de algunos procesos y conceptos. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Esto lo sabían, ¿cierto? Voy a dejar de compartir un segundo. Creo que vi a Fagiri recién casi durmiendo. ¿Ya? Esto lo sabían, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se activó tu cámara y estabas casi durmiendo. Pero da lo mismo, ¿ya? Mientras estés acá, es lo importante. Ya, eso ya lo sabían, ¿cierto? Ya ustedes manejan los conceptos generales. Ya quería comentar eso en el ámbito de historia de Chile. Si me pongo a detallar cada proceso, terminamos el próximo año o el año subsiguiente, ¿ya? Esto igual se lo voy a enviar para que se puedan como orientar un poquito en una línea espacio-temporal. Ya, eso con Chile. No, hay muchas cosas que no puedo detallar por temas de tiempo, pero aquí abrí. Pero quería destacar esto. Siglo XIX, ensayo, República Conservadora, República Liberal, parlamentarismo, siglo XX,
acá están los puntos más importantes para que se puedan ordenar, ¿ya? Y ahora, después de esto, sabemos que los dos pilares más importantes de la protransición es historia en América y perspectiva en el mundo, ¿cierto? Que es historia de Chile principalmente, y también un punto importante, historia universal. Y acá les dejé esta pregunta para que conversemos, po. ¿Cuáles son los principales acontecimientos del siglo XIX? En el mundo, obvio. Aquí me faltó. La Gran Guerra. Siglo XIX, no siglo XX. La El descolonización. imperialismo. ¿Ya? El imper- Revolución industrial. Ya. Escuché imperialismo de Mixi, creo. Escuché revolución industrial, la primera o la segunda. La segunda. ¿Cierto? La segunda es de que, ¿se acuerdan? ¿Y qué es la segunda? La energía que se usaron era el petróleo y la electricidad, Exacto. Y la primera es principalmente de, carbón y vapor. exacto, máquina de vapor y el tema del carbón. Esos puntos muy importantes para separar. Eso fue un siglo antes, finales del siglo XVIII. Ya aquí estamos siglo XIX. Ya, sí, son procesos muy importantes, pero nos faltan otros puntos significativos. Primero, absolutismo. Revoluciones liberales. Si se acuerdan, también Congreso de Viena, Progreso indefinido. Conferencia de Berlín, la idea del progreso indefinido, muchas gracias. Aquí viene de la mano la Belle Époque, ¿cierto? La Belle Época, Belle Époque, ¿ya? Y muchos más procesos históricos, pero si lo ordenamos de forma en línea de tiempo, tenemos que empezar primero con el absolutismo, ¿cierto? Recordemos que Europa estaba gobernada por monarquías absolutistas, ¿cierto? Monarquías que se caracterizaban por un rey, ¿cierto? Por un gobernador que tenía todos los poderes del Estado. Mi perrita está ladrando. Una sociedad bastante estratificada, ¿cierto? En la punta cúspide, élite, aristocracia, los sectores medios no existían mucho y lentamente íbamos bajando, campesinos, obreros y esclavos, ¿cierto? Y con estas ideas de la ilustración, no sé por qué no me marcan los tildes, la ilustración y la revolución francesa, lentamente se empieza a cuestionar el tema de el absolutismo. También recordemos algo importante a comienzos del siglo XIX, la figura de Napoleón, ¿cierto? Y su campaña por controlar Europa, ¿ya? Causa importante de la emancipación americana, ¿cierto? Recordemos cuando Napoleón llega a España, apresa al rey, y aquí lentamente empiezan a surgir las juntas de gobierno, está todo conectado, ¿ya? Esto sería como punto número uno, absolutismo. Después de esto se empieza a cuestionar lo que estaba sucediendo en Europa y en estas monarquías absolutistas, y surge el tema del liberalismo, ¿cierto? Estas revoluciones liberales, que este sería el número dos, ¿ya? La revolución del año 1820, 1838, 1840 y fracción, ¿ya? Y esta sucesiva revoluciones que querían terminar con el dominio de las monarquías absolutistas, ¿ya? Estas ideas revolucionarias también van llegando acá a América Latina. Otro punto importante, el Congreso de Viena. ¿Se acuerdan esto o no? A ver, alguien escribió. Exacto. Muy bien, Lucas. Se compromete con la guerra de independencia. ¿Quién se acuerda del Congreso de Viena? ¿Qué pasó ahí? Me acuerdo que fue en el año 1814, pero no me acuerdo qué pasó. ¿Ya? Acordaron la división de las colonias, ¿o no? No, eso fue en la conferencia de Berlín. Eso fue a finales del siglo XIX,
¿ya? Cuando se dividen las colonias en Asia, en África, Inglaterra, Francia, ¿ya? Pero acá pasa algo bastante similar, ¿ya? ¿Tiene que ver con la ¿Establecieron la frontera? frontera o no? Ya, voy a... Pero ya esto me- es con la idea de volver a como al ordenamiento original, porque esto fue después de la Revolución Francesa. Exacto. El Congreso de Viena buscaba la restauración del absolutismo, ¿cierto? Volver al antiguo orden, ¿ya? Restauración. Voy a terminar la reunión ahora porque me quedan 4 minutos de fracción. Tengo una idea muy larga que tengo que comentar, no va a alcanzar en 4 minutos, va a quedar cortada. Vuelven a ingresar al mismo link 20 minutos más y mientras yo vuelvo a ingresar la reunión, googleenlo. No hay pecado en googlear Congreso de Viena, ¿ya? Esto es importante, restauración, antiguo régimen. ¿Qué más nos dirá el tío Google? ¿Ya? Una página confiable, si no vayan a buscar Rincón del Vago o Wikipedia, no sirve, ¿ya? Cualquier persona puede ingresar y cambiar la información del Rincón del Vago o Wikipedia. Yo saco un profesor en línea, en Memoria Chilena, en Sala de Historia también, esas páginas que son relativamente confiables, ¿ya? Así que ahora voy a dejar de compartir la reunión y 2 minutos ingresan nuevamente. ¿Quién me llegó? Estamos bien.